y hay unas, volví a definir algunas variables, pues como me tiró para afuera, no sé por qué. Volví a definir algunas variables. Sí, por ejemplo, en este caso definí una matriz con números al azar entre 0 y 1, eso es lo que se hace este comando ahí, de tamaño de respuesta. Definí una matriz con el comando magic, que lo que hace es darme números enteros desde de 1 al n cuadrado, ¿ya? Y de orden 3. La gracia que tiene esta matriz es que si ustedes suman las filas, suman todo igual, ¿ya? Por ejemplo, aquí está 8 y 7, 15, acá hay 15 y acá hay 15. ¿Ya? Y si suman para abajo, no era 15, pero si no es un acuerdo, si esta idea 15, esta idea 15, claro, suman, suman a lo largo de las filas, como se llama, o a lo largo de las columnas, les da igual. Eso es lo que hace ese comando ahí, ¿no? La verdad es que no sirve mucho, pero te permite hacer cosas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, veamos otras formas de definir variables que son súper interesantes. Supongamos que ustedes quieren definir un vector de números, del 1 al 10. ¿Ya? Llamémoslo eso de 3. ¿Cómo definen ese vector? Definir un vector, supongamos que un vector, hagámoslo un vector fila, del 1 al 10. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Sé que lo pueden hacer, así que digamos. ¿Qué dijo, profe? ¿Cómo definen un vector fila, por ejemplo, ya que tenga los elementos del 1 al 10? Díganlo, si Pero no se atreven a decirlo escribírmelo, porque a lo mejor es profe, muy no burdo, con pero un díganlo. truco. ¿Cómo? Pero es que, o sea, yo pondría los corchetes y escribiría 1 espacio, 2 espacio, 3, o hay Perfecto. que hacerlo como con un truco. No, 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 ¿Sí? perfecto. Ahí. Eso está súper bien. Si yo les digo háganlo hasta 1000, ahí me van a pegar, ¿por cierto? Me van a decir, no, 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 busquemos una forma más decente de hacerlo. Bueno, ¿cierto? O paguen a un viejo para que esté tipeando y uno piensa hacer. Me pueden decir todas esas cosas. Bueno, porque del 1 al 10 ya listo, de mala gana la hago 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y la hago aquí rapidito porque tengo un teclado grande y no puedo hacerlo. Estoy con un notebook, muero. Y ahí está de hecho. Ya, entonces, chuta, ya. Alguien me va a decir, no, 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 pero ¿sabe qué? Yo aprendí en Python que yo podía hacer esta cuestión de una manera más simple. Es como con un ciclo for. Usted usar un for en Python, ¿cierto? Entonces yo podría decir, miren, hagamos B3. Ah, pues digo, al 1 hasta 10, un punto y coma aquí, estoy poniendo ustedes lo escribirían, lo voy a hacer mejor como lo hubieran hecho en Python, hacen un nuevo script, ya, y le hacen esa función así. No tiene nada. For i es igual 1 hasta 10. Más o menos, en Python no era exactamente igual, pero no importa. Ya, y van a decir ya, B3 perdón, de i es igual a i. Ya, y si yo hago esto, hago run, me quedé con el archivo, el certificado me quedé con B3 ahí. Y ahora me puedo poner variante, me puedo decir, subimos hasta 7. Lo he hecho a correr, y si se fijan, B3 me quedó de 100. ¿Se fijan? ¿Entienden lo que dice aquí, cierto? Esto en Python lo hicieron más o menos así. Sí. O a lo mejor en Python hicieron algo más bacán todavía, que es lo que quiero mostrarles ahora. Pueden definir ustedes B3. ¿Alguien entiende lo que dice ahí?
¿No sería que va del 1 hasta el 100 sumando de Va a del 1 1 cada vez? del 1 hasta el 100, te interrumpí, de 1 en 1. Esto dice aquí, miren, cree el vector B3, vaya desde el 1 hasta el 100, saltándose de 1 en 1. Y ese es B3. Voy a hacer hasta ahí hasta el 10 para que se vea. Está buena, y no funcionará. Si yo quiero saltos de, no sé, pues, de 2 en 2, de 2 en 2. Fíjense que, como voy saltando de 2 en 2, llego hasta 9 nomás. El máximo era hasta 10. No importa si no calza al principio con el fin. Hace lo que tiene que hacer. Y si, por ejemplo, al saltarse de 9 llegamos al 11, no considera el 11. Me gustó esto. ¿Y yo hago esto, funcionará? Chuta, está interesante. Yo quiero definir que el vector no sea un vector fila, quiero un vector columna. ¿Qué manera de hacer? B3, así. O de frente, voy y lo hago. Aquí yo sé que están asustados. Los paréntesis son para agrupar cosas, ¿ya? Los corchetes son para definir matriz de vector. Yo eventualmente, aquí me refiero cuando eventualmente creo que puedo hacer esto igual así. ¿Ya? Pero fíjense que esta forma, esto es lo que se llama vectorizar. Así se llama en matemáticas. Se llama vectorizar las cosas. Yo voy y defino, en este caso, 1 hasta 100, o 1 hasta 10, lo que sea, y saltos de 1 en 2. Súper, ahí estamos súper bien. Pero alguien me va a decir, ¿sabe qué? A mí me gustaría definir, por ejemplo, números entre el 1 y el 10, ¿ya? Pero que estén espaciados. Perdón, estos están espaciados cada 2, ¿cierto? Y si no llego hasta el... Y si me paso con el caso de aquí de 9 al 10, no es lo que yo quiero. Yo a lo mejor lo que quiero es definir entre 1 y 10 un intervalo, perdón, para el intervalo entre 1 y 10, yo quiero definir un montón de zonas, ¿ya? Un montón se llaman particiones, que tengan ancho, como en este caso, 2. Hay otro comando más que me permite hacer eso, y es lo que se llama lineamiento lineal. Vamos del 1 hasta el 10. Perdón, me parece que bien. No, bien, entonces no. El, el vector, en este caso, el linspace, va desde el 1 hasta el 10 y me genera tantas particiones como yo el número que le doy aquí. Por ejemplo, le coloco 10 particiones. Ahora sí. Y ahí me las divide en número entre 1 y 10. Por ejemplo, 100, por ejemplo, 20 particiones. Me parte el intervalo desde el 1 hasta el 10 en 20 trocitos. ¿Ya? Me genera un vector, ¿se fijan? De largo 20. Y las particiones son iguales entre ellos. Me equivoqué al hacer me enredé con la definición del linspace. ¿Se entiende sí lo que está haciendo? Porque miren, si yo calculo B3 de 2 menos B3 de 1, ¿qué estoy haciendo ahí? Con ese comando de ahí. B3 de 2 menos B3 de 1. ¿Qué estoy haciendo? Está restando la posición 2. O sea, le está restando la posición 1 a la posición elemento. 2. ¿O no? A la posición No, 2 le estoy 1. ¿Cierto? sí, creo. ¿Cacha te iba a decir algo? No, que yo pensaba de que se tomaba como el elemento 2 y se le restaba el elemento 1 del otro vector. No te entiendo bien en el micrófono, no sé si soy yo nomás, pero tú dijiste algo que al elemento 2. Sí, que al segundo elemento del vector 3 se le restaría el primero. Exactamente, eso es lo que estamos Del haciendo. vector 3.
Exactamente, eso es lo que estamos haciendo. Y fíjense que este comando, el linspace, tiene la gracia de que ustedes agarran cualquier par de elementos sucesivos. Por ejemplo, agarramos este, ¿ya? Este de aquí, que es este es el 20, 19 y 18. Agarramos el 18 y le restamos el 17 y me debiera dar lo mismo, el mismo valor. ¿Ya? Porque genera 20 puntos en ese rango que yo le doy, del 1 al 10. Genera 20 puntos, todos igualmente espaciados. ¿Ya? Eso no es lo mismo que cuando definamos B3, así por ejemplo. Hemos definido eso. Porque ahí vamos desde el 1 hasta el 10 saltándonos de 2 en 2. Son distintos tipos de arreglos que yo puedo definir. ¿Ya? Me van a servir en distintas ocasiones. Eso es lo que le estoy tratando de decir. La gracia sí es que no tengo que tipearlo a mano y además la otra gracia es que no tengo que ¿cómo se llama? Hacer un for o algo medio raro para poder hacer la definición de las cosas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Me siguen con eso? Sí. Ya. Hay también un Sí, montón más profe. de... ¿Dijiste sí? No te escuché. Aquí sí se entiende. Sí, ya. Hay otra serie gracias, hay otra serie más de comandos que es súper bueno que ustedes los conozcan y los tengan a mano. Por ejemplo, SP1, ¿ya? ¿Qué creen ustedes que hace esto? Suma todos los elementos del vector 1. Mejor que haga eso, si no, ¿cierto? No está ayudando el MATLAB. ¿Qué hace? Todos los elementos de la matriz. Ya, pero aquí ya tenemos, como buena matriz, ¿cierto? Tenemos orientaciones. ¿Cómo lo sumo? Así, así, en diagonal, al otro lado. Perdón, estoy haciendo lo que no debería hacer en este momento, ¿ya? Pero es por hacer dinámica con ustedes participativa. La respuesta siempre es mirar esto. el- Pero, independiente de eso, mi pregunta es, ¿qué creen ustedes que hace eso? Este, dijeron, ya, suma. ¿Pero cómo lo suma? ¿Cómo creen ustedes que lo suma? O a lo mejor le tengo que decir cómo lo suma. Pueden ser así. Si aquí da lo mismo. Como les digo, la respuesta siempre hay que mirar la ayuda. Pasa qué es lo que está haciendo. Si no, si empiezan a elucubrar, se pueden equivocar. Por eso no le digo. O sea, los va a sumar todos, no sé de qué forma. O sea, como usted dice, no sé. ¿Qué creen que hizo ahí? Los sumo columna por columna. El atado. Es que miren, si yo hago esto, para saber si fue así, me va a dar lo mismo porque el ejemplo que elegí es mal, ¿ya? Pero miren, si ahora lo hago transpuesto, ya no da lo mismo. Entonces ahora puedo empezar a mirar. Sum A, si yo no le digo nada, me va a sumar columna por columna, tal cual me había dicho, me parece que Efraín Profesor, ¿ya? Y eso es lo que hace. Pero si yo le quiero decir, oye, mira, ¿sabes que ya está bien, que sumí columna por columna? ¿Me podéis sumar fila por fila? La respuesta es sí, lo puede hacer. Y tú le puedes decir qué dimensión de la matriz, lo vamos a ver al tiro, sumar, colocando ahí eso, ¿ya?
¿A qué me refiero con dimensión? ¿Ya? ¿Qué creen ustedes que hace el comando size? ¿Le va a entregar el tamaño? Me va a entregar, claro, la dimensión, por eso que me Las confundo, dimensiones. siempre le pongo dim. Me va a entregar la dimensión de la matriz o el vector. Por ejemplo, me dice que B1 es un vector de 3 filas y una columna. O sea, un vector columna. B2 es un vector de una fila y 3 columnas. O sea, un vector fila. Y A es una matriz de 3 por 3. ¿Ya? Entonces, fíjense en lo siguiente. La dimensión 1 siempre son las filas. La dimensión 2 siempre son las columnas. Por lo tanto, yo tengo A aquí, y hago un sum, ya tengo a 1, que suma, voy a hacer así, para abajo, ¿ya? O a lo largo de las filas. Me entrega la suma, como dijiste tú, Efraín, columna por columna, ¿ya? MATLAB la ayuda para decir a lo largo de a lo largo de las filas. No sé por qué dice así, pero es columna por columna. Y si hago esto ahora, fíjense, el resultado ahora es un vector y me la suma a lo largo de las columnas. O sea, me la suma por las filas. ¿Ya? Aquí lo importante es saber que existe el comando sum. Ahora, otro comando interesante de aprender es este, el 2 puntos. ¿No? Parece que no funciona, ¿no? ¿No? Pero miren B2. Pareciera ser que lo transpone. Miren, no. Cuesta lo que hace el comando. El comando 2 puntos lo que hace siempre me genera un vector columna. ¿Cómo? Agarrando el objeto que yo le dé y le hace el concatenado. ¿No? Lo voy a hacer así para abajo. O lo que es lo mismo, se fijan, coloca la segunda columna debajo de la primera, la tercera columna debajo de las otras dos, y así. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen un vector y lo quieren dejar siempre en formato columna, ocupan esto. Está así, da lo mismo, siempre hay que quedar así. ¿Ya? Si tienen una matriz, por alguna razón la quieren dejar como una columna, se ocupan así. ¿Ya? Y si, por ejemplo, ahí con el 2 puntos, MATLAB tomó la primera columna y después tomó Sí, la segunda y después tomó la tercera y los puso sí, todos en una fila. Pero ¿y si sí, quisiera la columna. la primera fila, después la segunda fila y así hacia abajo? La primera, ¿cómo es? El, el, Si quieren hacerlo al eh, revés, es decir, sí, sí, ahí, el primer elemento de la primera fila, después el segundo elemento de la primera fila y después así todo el rato. O hago la transpuesta nomás y después el 2 puntos. aquí no sé si en este formato va a funcionar, ¿no? Porque a veces se pone media rara la sentencia, pero no, hay que hacer el transpose. Paso aquí. ¿Ya? Hay que hacer el transpose de A y después hacerle el vectorizado. Ah, ¿Ya? yo- Ya sería A transpuesto, va a ser igual a así mejor. Puesto, y ahí está, cuadra con lo que tú querías, eso. 9649 9572 0414. 9649 0414. Ahí parece que está, ¿cierto? sí, ahí está. Pero aquí hay que hacerlo en dos, pues a veces se puede en uno, no necesariamente así. ¿Ya?
Me interesa que a grosso modo se vaya entendiendo, porque lamentablemente o van a tener que revisar esto, o van a tener que pelear un rato con MATLAB para que se vayan haciendo las cosas. Yo les voy a dar scripts como los que ya les he mostrado al principio, cosa que lo que tengan que pelear con MATLAB sea lo menor posible. ¿Ya? ¿Qué creen que hace? Muestre. Voy a hacer el comando. No sé, pero lo que se me ocurre es que le indique el valor más pequeño. ¿De toda la matriz? Sí. Ah, de cada... Igual que antes, ¿cierto? Si yo quiero que me indique el valor más pequeño de toda la matriz, tengo dos opciones. Mire. Tal, para el lado que lo haga da lo mismo. O bien, dos veces el mismo. Pregunta. ¿Qué valor entrega ese comando? El 3. El 3. O sea, el ¿cierto? valor más grande. El valor más grande, exacto. ¿Ya? ¿Qué creen que hago con esos tres comandos? Con el primero, ¿qué hago? Una operación aritmética normal. No. ¿Con el Nada más. X? No, Donde dice no, X se me puede olvidó. hacer. Respetando los 2 puntos. Ahí están los dos puntos. ¿Ya? Si les enreda, lo podemos hacer así. Porque más claro. Perdón. Eso entregaría los números del 0 a 2pi y va de como de pi partido 100. Exactamente. ¿Cuántos puntos serán esos? Chuta, es difícil decirlo así. Puedes sacar el cálculo, ¿cierto? Pero así, a grosso modo, si yo divido por pi, esta cosa de ahí, debería ser claro que es más o menos 0.01. Estoy más o menos en intervalo de 0.01 por pi, obviamente, para cada uno de los puntos. Así que deberían ser unos 100 puntos, 200 puntos lo que me van a dar ahí. Depende. Después, ¿qué hace esto? La I. Y es igual sin de X. La función seno de x... no sé. Te toma el seno a los puntos esos que están ahí. Sí. Y ¿Cierto? después hace un gráfico con eso. Lo grafica. Así que yo debiera ver qué. Debería haber como la función seno, pero entrecortada. De una cosa nomás que no era evidente de él. No se ve entrecortada, porque el amigo plot, si uno no le dice nada, va y me rellena con una línea. ¿Ya? Entonces no se ve entrecortada como tú bien inferías, Katia. ¿Ya? No se ve entrecortada. Que me la rellena, lo que me hace es, esto es lo que me hace. Por ejemplo, la pone en azul y entre cada dos puntos consecutivos me tiene una línea recta. ¿Ya? Eso va a ser lo mismo ahí. Se va a ver exactamente lo mismo. ¿Se fijan? Si ahora yo le digo, no, sabes que no me pongo una línea recta, pongo
puntito nomás, ahí se va a ver un poco más cortado. Podría. Ahí está. Eso es lo que tú inferías, Katia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en realidad no son tantos puntos. ¿Se fijan que son 200? 201 ya, perdón. 201. Son 201 puntos. Si tomara menos puntos, por ejemplo, tomo. Ahí obviamente se más cortada, y si ahora la ploteo igual que antes, va a ser menos suave la curva, ¿no? Fíjense. Sobre todo ahí en esas partes de ahí se nota. Mira, se nota que tengo menos puntitos. Pero como les digo, MATLAB lo que hace, si uno no le dice nada, rellena con líneas rectas. Mira lo que sabe. ¿Ya? Fíjense que en este caso, este operador que parecía medio raro, donde partimos 1, 2 puntos, delta, ¿cierto? ¿Ya? Este operador quiere decir inicio, delta. Parecía medio raro. ¿Cierto? Parecía como, ya, bueno, sí, para hacer de 1 en 1, de 2 en 2, está bien. Pero en realidad para definir intervalos, para evaluar una variable independiente, después con una función, es muy, muy útil. ¿Ya? Porque uno dice cuánto es lo que quiere como paso, ¿cierto? Como delta X ahí, utilizar para evaluar la función. ¿Ya? Después ya yo me puedo poner ingenioso y podemos hacer estas curvas más elegantes, más bonitas, más feas. Le podemos poner, por ejemplo, ya, vamos a ponerlo aquí con estas de a 10 puntos, ¿cierto? Grafiquémosla en verde, línea, pongámosle un marcador donde cada uno de los puntos, cada uno pongámosle una pelotita. ¿Ya? Si no le gusta decir una pelotita, pongámosle un cuadrado. ¿Ya? Ustedes van a decir, pero ¿cómo sabe eso? Bueno, porque ya soy viejo en esta cuestión y además si a ustedes no les gusta hacerlo así, van y se paran aquí, le hacen doble clic y aquí pueden empezar a cambiar los tipos de línea, por ejemplo, a puntear el marcador que está el marcador aquí. Si quieren hacer la línea más gruesa, la pueden hacer más gruesa y el marcador lo mismo. Seguramente aquí me va a marcar muchísimo por encima. Aquí está. El marcador, ya si no le gusta ninguno de esos, ya pongámosle un exacto. Pueden hacer ese tipo de cosas pues, para que la curva le quede más bonita, más recargada, más fea. Ya, pero se pueden hacer ese tipo de cosas y no se preocupen por saberse el comando, ploteen la cuestión y después la ajustan a mano con el mouse. ¿Ya? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Bien? Bueno, Sí, perfecto, se entiende. Bien, profe. súper, gracias. Bien, otra cosa que es importante saber es tax, por ejemplo, funciones. ¿Ya? Ustedes van a decir, chuta, a mí me gustaría hacer mis propias funciones porque parece que es útil. Ningún problema. Ustedes pueden hacer sus propias funciones. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Un script. ¿Ya? Y de ese script definen su función. Primera. Y aquí le dan los argumentos. Supongamos que sean. Hagamos una función que haga, no sé, ¿qué quieren hacer con su función? Que tome qué cosa y que haga qué cosa. ¿Qué hacemos? ¿Qué dijo, profe? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Quiero hacer una función, un ejemplo de una función. ¿Qué quieren que haga la función? ¿Una función para qué? Para calcular algo. Factorial de un número. Clásico, ya me parece.
¿ya? Entonces, y entregue el factorial de 1. Entonces, aquí va a ser el resultado y igual, eso es un bien. Va a ser X, y uno debiera en general definir estas cosas. Así. Ya, función que calcula factorial. Entrada el número X y devuelve y el factorial. Esto es típico de definición de funciones de ambiente. Entonces, si yo recibo X, tengo que calcular el factorial de X. ¿Ya? Entonces esto debería ser un número entero y nosotros tendríamos que hacer calcular el factorial de esto. ¿Cómo se calcula el factorial? Se calcula el factorial. Sería el número multiplicado por al que te queremos sacar el factorial, ¿Sí? multiplicado por el mismo menos 1 hasta que llegue a 1. Ya. O lo que es lo mismo, tú lo estás implementando de manera recursiva. Por eso el factorial de 5 es 1 por 2 por 3, el producto hasta 5, ¿cierto? Así. Entonces, una forma de implementarlo es esta, ¿ya? Que sería así. Y es igual a y por de recursión. ¿Bueno? Ah, sí. Espantos. Mi primero. Vamos a guardar. Ahora sí. Se guarda con un cierto nombre. La idea, no es obligación, pero la idea es que el nombre de la función que ustedes definen ahí concuerde con el nombre del archivo .m que ustedes van a guardar. Se pueden hacerse otras cosas, pero no es buena idea. Entonces ahora lo llamo. Mi primera función. 3. Va, funciona bien. ¿Bien? Así definen funciones ustedes. Ya, déjenme mirar una cosa. Miren esta. Cosa que no les dije. Pero antes hicimos esto, ¿cierto? Usamos ese comando de ahí. El prod. O sea, ese operador de ahí, el 2 puntos, ¿cierto? Si yo no le digo nada al operador, 2 puntos, si yo escribo esto, por omisión, hace los saltos de uno en uno, ¿ya? Fíjense que el factorial lo puedo calcular con ese comando. Prod. Otra forma de hacer. Van a pillar millones de formas de calcular el factorial o algo. Pero la idea que quería entregarles era que ustedes pueden calcular funciones, perdón, pueden definir funciones mediante esta forma. Función, function en realidad, cuál es el resultado, ¿ya? Cuál es el nombre de la función o las entradas. Por ejemplo, ahora cambiémosla. X, X y 2. ¿Ya? Yo puedo devolver más de un argumento. Y, por ejemplo, ya, ahora esto va a perder todo sentido, pero, por ejemplo, hagamos así. 1 es igual a X más Z. 2 es igual a X por Z. ¿Ya? Ahora es así. Si ahora llamo a mi primera función con 3,5, fíjense, me devuelve 8, que es la suma de los dos. Si yo no le digo nada, me devuelve solamente el primer valor. Pero si yo le digo 1, 2, me devuelve en I1 la suma y en I2 el producto. ¿Ya? Hay muchas funciones de MATLAB que ustedes le entregan los datos para que trabaje y les pueden devolver más de una
mata un resultado. Y la forma de recibir ese mata un resultado es así. ¿Ya? ¿Estamos más o menos claro? Claro, profe. No sé si me quedan 9 minutos, no sé si vale la pena avanzar un poco más o recapitular un poquito. ¿Ya? Voy a recapitular un poco de qué es lo que vimos en MATLAB. A ver, lo que vimos en MATLAB fue lo siguiente. Nosotros empezamos a mirar cuáles eran las capacidades del programa. Y las capacidades, y lo que en MATLAB siempre es súper bueno, es el trabajar con matrices virtuales. Si ustedes tienen que hacer trabajos de ese tipo, MATLAB los va a ayudar un montón. ¿Ya? Cuando las matrices y vectores sean básicamente de números, ¿ya? Trabajar numéricamente en eso. A eso se refiere Matrix Laboratory en MATLAB. Lo que vimos fue que ustedes pueden definir vectores, matrices, pueden accesarlos, es decir, indexarlos. Una matriz, por ejemplo, como esa. Ustedes pueden acceder a un elemento individual, este de aquí, en un vector lo mismo. Acceder a ese elemento ahí, etc. Pueden hacer operaciones entre vectores, obviamente tienen que respetarse las formas de los vectores, aunque MATLAB a veces se pone ingenioso, como cuando yo le sumé el V1 con el V2, que hasta el minuto, a lo mejor hay una operación que yo desconozco, y se pueden sumar vectores así, pero según yo no. ¿Ya? Pero en general responde o obedece a las formas de trabajar de las matrices y de los vectores. Eso por un lado. Por otro lado, con MATLAB ustedes tienen una serie de funciones empaquetadas, que son las que nosotros vamos a ocupar consistentemente por todo el curso para hacer cálculo. Por ejemplo, sumar todos los elementos del vector, crear o trabajar con productos puntos, trabajar con normas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas nosotros las vamos a hacer. Como yo les mostré que, por ejemplo, se podía hacer integrales. ¿Sí? Y todo ese tipo de cosas. La idea es que ustedes peleen un poquito con MATLAB, al principio van a pelear, después van a seguir peleando, después van a seguir peleando un poco más hasta que se acostumbren y van a poder trabajar de manera un poco más sencilla. Yo en este momento hice todos los cálculos en la línea de comando como si usara esto como una calculadora. Pero ustedes claramente pueden abrir lo que se llama un script y tipear una serie de comandos, igual como si lo estuvieran trabajando acá abajo, y los guardan con un cierto nombre, y eso es una serie de comandos repetitivos, cosas repetitivas, cálculos repetitivos que ustedes quieran guardar. O pueden hacer, como a mí de verdad me gusta hacerlo, porque encuentro que va mucho más allá, pueden hacer estos live scripts, como este de aquí, que digan aquí, live script, donde ustedes pueden mezclar texto, fotos, ¿ya? Y las fotos que las puse a propósito, ustedes pueden mezclar texto, código, fotos, para crear algo así como un cuaderno de laboratorio o como un blog de apuntes y de notas que tiene la gracia que es interactivo. Como los Jupyter Notebooks que pudieron haber creado en Python. Que como lo dije la otra vez, hasta donde yo sé, los amigos de MathWorks le copiaron la idea a los Jupyter Notebooks de Python. ¿Ya? Eso es más o menos lo que vimos hoy. ¿Dudas? Ninguna duda, profe. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o consulta? Yo ninguna. Bueno, si no hay más cosas, entonces nos vemos el miércoles, ¿ya? Y el miércoles en la tarde, a la hora de práctica, yo les voy a hacer clase, va a ver un poco la materia que quería ver hoy día, que son las aplicaciones y algunos ejercicios. ¿Ok? A ver si es que me consigo algún ayudante. Si ustedes conocen a alguien, un curso más arriba, péguenle una rogadita que por favor me ayude y que quiera ser ayudante en este curso, porque necesito